Buenos días. Hoy con Entrevistas en Alma, o con Alma, tenemos el placer de presentarles a Jairo del Agua. Jairo es una rara avis, es un hombre que no es ni obispo, ni cura, ni sé si habrá sido monaguillo, ahora lo sabremos, pero predica diario desde su blog, el blog de Jairo del Agua, en Religión Digital, con una audiencia de miles de personas. Y llega, porque su predicación es la de un laico, casado, con hijos, es directivo de un importante banco y que ahora se dedica al ministerio de la predicación. De una forma clara, libre, abierta y con mucho amor a la Iglesia a la que tanto quiere. Hoy, con la excusa de la presentación de su libro, que como ven se llama Meditaciones desde la calle, vamos a hablar con Jairo de cosas de su libro y de cosas de la vida y de las cosas que él aborda tanto en su libro como en su blog. Buenos días, Jairo, y bienvenido. Buenos días, José Manuel. Empecemos, si te parece, por el título del libro, que a mí me trae resonancias al de Michel Quast, Oraciones, el clásico libro de Quast, de Michel Quast. Oraciones para rezar por la calle, ¿no? Sí, era algo así. ¿Te vino de ahí la inspiración? No, el título vino solo. El título, pues como casi todo lo que escribo, me viene de dentro. Y ese título pues surgió desde el momento en que pensé que con los artículos que ya había publicado, que entonces no eran muchísimos, ahora ya son muchísimos, pues podría componer un libro. Y de ahí surgió el título. Pero que se me impuso desde dentro. Cuando la editorial me buscó y le dije el título que yo tenía dentro, pues me dijo, pues muy bien, me parece estupendo el título. O sea, que hasta te respetaron el título. Sí, me respetaron el título. La ilustración también intenta reflejar un poco esa doble vertiente, ¿no? La meditación, la contemplación, pero desde la calle, desde la actualidad, ¿no? Sí, pero la ilustración no es mía, la ilustración es totalmente de la editorial. La editorial CAF, buenos amigos también de esta casa. Lo primero que se aborda en el libro es un precioso prólogo de tu mujer, Rosa María, que te conoce perfectamente, te retrata muy bien y te retrata, por ejemplo, con estas cualidades. Es un misionero virtual, es un perfeccionista y uno de sus objetivos es descargar las conciencias. Así es. ¿Te sientes retratado? Totalmente. Ella me conoce muy bien, es mi correctora de pruebas, es la primera que lee mis artículos. Ella dice que no ha conocido a otra persona que se autocorrija tanto como yo. Quizás por eso viene lo de perfeccionista. Y sí, es que me gusta encontrar la palabra ajustada para lo que quiero expresar. Y ella me conoce muy bien y me dibuja de esa manera y creo que sí, que yo me siento identificado. ¿Sois un matrimonio normal, de laicos, que colabora algo en alguna parroquia? Sí, colaboramos en distintas tareas pastorales, estamos en la formación de novios, tenemos el asesoramiento de parejas, tenemos un grupo en el que animamos a inmigrantes y les enseñamos a orar y en fin, ya darles cariño, porque los inmigrantes lo que más necesitan es cariño, como todo ser humano. Evidentemente. ¿Cuál es la parroquia? ¿Es una parroquia de Madrid? Sí, parroquia de San Antonio. San Antonio, en Madrid. San Antonio de Cuatro Caminos. De los franciscanos capuchinos. Franciscanos capuchinos. Pues si alguien quiere entrar en contacto más vivo y directo con Jairo, también allí te pueden encontrar. Sí, ya hay quien lo hace. Sí, hay quien me ha buscado para el tema de asesoramiento de parejas. Alguna persona casada que no era de la parroquia y que no me conocía más que por el blog, pero que sabía que yo me dedicaba a este menester porque lo ha leído en el blog y me ha buscado y bueno, yo presto asesoramiento a todo el que me busque. O sea que tienes una parroquia virtual en la que ejerces y otra parroquia física también, donde la gente te puede encontrar. Vamos a ir viendo un poco algunos de los temas, porque son muchos los que abordas en tu libro, pero algunos de los temas. Uno de los que me ha llamado la atención es el del lenguaje trasnochado. ¿A qué te refieres? Pues porque la religión no puede expresarse como se expresaba hace años o hace siglos. La religión es algo vivo, pertenece al ser humano, es connatural al ser humano, no es ningún sombrero.
La religión no es ningún sombrero, yo soy católico, yo soy no sé qué, no. Me pongo un sombrero y acudo a mi cofradía como si yo fuese un capuchón de esos de Semana Santa con determinado color. No, la religión nace desde el fondo de la persona, es universal a todo ser humano, por eso hay que respetar a todos. Pero lo que no podemos es manifestar esa religión como se manifestaba hace cientos de años o simplemente unos cuantos años. Es algo vivo. O sea que lo que preconizas es que la Iglesia, que somos todos, pero también la jerarquía, tendría que adecuar su lenguaje al lenguaje de hoy para conectar con la gente. No es solo el lenguaje, es un montón de cosas, los signos, las formas de orar, las formas o los métodos para interpretar la escritura. Todo eso afecta profundamente a la religión. Entonces, se trata de actualizarse. La vida, es corriente. No se puede parar la corriente de un río. Me imagino que ya hay gente que está en esa dinámica de actualización, ¿o no? Hombre, por supuesto. No soy yo solo, ni mucho menos. Hay mucha gente que está en esa línea. Lo que pasa que quizás esa no es la línea jerárquica precisamente. La actualización de la jerarquía es muy lenta, lentísima, por no decir que son inamovibles. Yo no sé si temen perder algo, y es todo lo contrario. Lo que se pierde es lo que se paraliza. Tú no puedes parar en un río un barquito, no lo puedes parar, o una hoja. No, eso seguirá el rumbo de la corriente. Está clarísimo que tú no puedes parar la religión es algo vivo. O sea que la actualización, según tu experiencia, sí se está intentando, al menos a pie de obra, en la base, yo creo que y falta sí, un poco más en las cúpulas. Mira, eso lo está haciendo el espíritu. Están surgiendo infinidad de grupos, infinidad de movimientos, infinidad incluso de clérigos, de predicadores, que están actualizando continuamente la religión. Digamos que la están de alguna forma purificando, volviendo al origen real de la religión. Porque hay sed de Dios. Tú lo que notas, lo que palpas... Sí, sin la menor duda. Yo no tendría el éxito que tengo en mi blog y en lo que escribo si no fuese por esa vitalidad que yo muestro, porque yo no escribo de cabeza, ni escribo siquiera desde lo que he aprendido y todas estas cosas. Yo escribo desde el corazón, desde lo que he experimentado, desde lo que he visto, de lo que realmente me convence, de lo que me empuja a buscar a Dios. Y desde la experiencia vital de un laico que pisa la calle, que pisa la vida, claro. Por supuesto. Casi todos los artículos que yo escribo responden a necesidades que he visto en mis hermanos. Gente que me pide que hable del divorcio. Dentro de pocos días saldrá un artículo sobre el divorcio. O gente que me pide que hable de los homosexuales, o que hable de la oración, o que hable de la doctrina de la Iglesia. Hay muchas cosas que me pide la gente que hable, quizás porque soy muy claro, o porque soy muy rotundo, o porque simplemente pongo el corazón en lo que escribo, y la gente le gusta ver eso. Y después cada uno hará lo que quiera, de acuerdo con su conciencia y de acuerdo con su libertad. Pero parece ser que lo que yo escribo llega. Ese llegar a través del corazón y desde la experiencia vital es quizás lo que a veces se echa en falta en los predicadores con título. Por supuesto. Es decir, que aburren. Mucha gente se va de las homilías. Por supuesto. Mira, normalmente la religión la imponemos o la predicamos o la enseñamos desde la cabeza, desde los principios, desde las normas, desde los pensamientos, desde las opiniones. Y claro, eso es frío, eso es abstracto. Y además los curas, tal como están formados hoy día, están formados de una forma muy intelectual, muy abstracta. Cuando hablan de Dios, hablan de una cosa abstracta. Yo a mi gente les hablo de Dios como alguien que está metido aquí entre nosotros. Está aquí. No hay que buscarle muy lejos. Está dentro de cada uno y entre nosotros. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo estoy convencidísimo. Y por tanto lo digo así, lo expreso así, porque lo vivo así. Cuando tú oyes predicar, no todos, hay gente muy buena que predica muy bien y que enseña muy bien, pero en general hablan de teorías, y claro, se te quedan los pies fríos y la cabeza caliente. Sí, la gente desengancha inmediatamente, claro, y ves a la gente que se duerme o desengancha. Eso sin entrar
en cómo está ordenada la liturgia en la iglesia. Tú cuando vas a la iglesia tienes que adoptar la postura que te digan. Yo soy un rebelde total para eso. ¿Qué es eso de adoptar la postura que te digan? Tú vas a la iglesia primero a relajarte. Para poder orar hay que relajarse primero. Hay que conectar con la interioridad. Allí no, allí a la iglesia tal como está instituido, hablo de nuestra Santa Iglesia Católica, a la que tanto quiero, pero a la que tanto critico también, porque creo que tiene que mejorar, tiene que llegar a las personas. Entonces tú llegas a la iglesia y lo primero que te dicen es cómo te tienes que poner. Pero hombre, por favor, si yo vengo a orar, no vengo aquí a un ballet. De todas formas, también hará falta cierto regular un poco el culto cuando es masivo. Bueno, el culto, digamos, lo que es el culto principal, lo que es la actuación del sacerdote o la actuación de las personas que ayudan al sacerdote, es lógico que tenga un orden. Pero las personas van a orar. Lo lógico, la postura más relajada es estar sentados. Sentados. Tú cuando vas a una obra de teatro te hacen estar de pie. Pues si quieren que estés atento, te dirán que te sientes. Pues esto es igual, para estar atentos hay que estar relajado y sentado. Eso todavía no he escrito sobre ello, pero tengo en mente un artículo que se titularía algo así como La gimnasia litúrgica. Lo tengo ahí metido en el corazón para sacarlo. Aquí ha salido no sé por qué. Y algún día aparecerá. Otra de tus afirmaciones rotundas también: los laicos no hemos llegado a la mayoría de edad en la Iglesia. No, porque no nos han enseñado a ser mayores. Nos han enseñado a ser niños, a cogernos de la mano de los clérigos, a cogernos de la mano de los obispos y a hacer todo lo que ellos digan, como ellos digan, tal. Es muy difícil progresar de esa manera. Primero, estás alienado, porque si te alienas a otro, estás alienado. No desarrollas tu propia conciencia, no encauzas tu propia libertad. Entonces, a pesar de las proclamas desde el Vaticano II de la corresponsabilidad de los laicos, etcétera, etcétera. Eso es para mí en gran medida letra muerta. Yo no sé cómo está el Vaticano II, no soy un experto, no sé si se practica, no se practica, se ha actualizado, no se ha actualizado. Pero muchas de esas proclamas que se hace, que gente de buena voluntad, clérigos o jerarquía hacen, es pura letra. ¿Cómo desclericalizar? Pues primero dando responsabilidades a los laicos. Responsabilidades te refieres a concretas, sí, a pie de obra en las parroquias, por ejemplo. Responsabilidades concretas. Por ejemplo, las homilías, tú sabes, que no las puede hacer más que un sacerdote. Tienen miedo a los laicos. Yo me he ofrecido más de una vez a hacer una homilía, incluso presentarla antes para que la pudieran ver, para saber que no me iba a salir del dogma ni me iba a salir de la moral. Pero no quieren, no pueden, está prohibido. Entonces los sacerdotes, si lo tienen prohibido, no pueden dar cancha a los laicos. Y después los clérigos, los curas, se siguen creyendo los amos del cotarro. Tú les haces una propuesta y si no cuadra, por lo que sea, pues no te dejan iniciar esa propuesta. O sea que los órganos consultivos o de corresponsabilidad, el Consejo Pastoral, el Consejo Económico, no funcionan o funcionan malamente. Ese sería otro tema más restringido, ¿no? Pero tampoco funcionan. Yo he pertenecido al Consejo Pastoral durante mucho tiempo y al final me he tenido que retirar porque veo que aquello solo se habla de cositas. No, que además son meramente consultivos. Sí, son consultivos, pero bueno, sean consultivos o no, el tema está en que se habla de rutinas, de cositas, de actuaciones, de si la novena del tal santo, la novena del otro, tal. No llegamos al fondo, no llegamos a lo importante. ¿Cómo oramos? ¿En qué Dios pensamos? ¿Qué imagen de Dios tenemos? Eso significa que, a tu juicio, lo que estaría haciendo falta en las parroquias a pie de obra es una evangelización, una catequización desde la base, desde los cimientos, desde las esencias. Mira, para mí es básico la doctrina de los carismas de San Pablo. Lo dice muy claro San Pablo, que cada uno ejercite sus carismas. No importa que sea laico, o sea clérigo, o sea obispo, o sea barrendero. Lo importante es actuar con el carisma de cada uno. O sea, que no todos valemos para todo, ni siquiera en la iglesia tampoco. Por supuesto. Es que es de cajón. En la vida social, cada uno normalmente elige la profesión que quiere ejercitar, aquella para la que está más preparado, para la que tiene más dones, cuando se puede, claro. Y en la iglesia eso no lo tenemos en cuenta. La iglesia tiene que ser la dominancia del clero
sobre los laicos, y los laicos ir detrás del cura. Y ni siquiera en estos momentos en que no hay, sí hay, pero cada vez hay menos sacerdotes. Pues me temo que esa va a ser la causa forzada para que vayan dando más cancha a los laicos. Yo creo que por ahí irá entrando. Hoy por hoy yo es posible que me muera sin llegar a verlo, porque yo ahora que tengo tiempo y que escribo y que amo a la Iglesia y que me gusta predicar y que predico allí donde puedo, pues sin embargo tengo muy vetada la predicación, digamos, pública y masiva. Bien es verdad que el blog lo leen muchos miles de personas que ya quisiera tener alguna parroquia. Algún párroco quisiera tener los miles de oyentes o lectores que yo tengo en mi blog. Por supuesto que sí. Otra de tus críticas, de tus frases, es que los que somos, los que dices textualmente, los que solo somos católicos sin siglas, estamos por la cuneta. Ay, Dios mío, es una frase muy crítica. Yo creo que nuestra jerarquía, por defensa propia, por autodefensa, se ha juntado con todos los movimientos que son partidarios de seguir al pie de la letra al obispo o al papa o a quien sea. Es decir, se han apoyado, se siguen apoyando en los movimientos llamados los nuevos movimientos, estos superfidelísimos que tienen el cuarto voto de obediencia al Papa, o simplemente que lo siguen a pies juntillas, no se plantean nada, no son críticos, no se cuestionan nada. Yo creo que la mayoría de los católicos, si somos humanos, nos cuestionamos, porque está en la naturaleza humana y en la libertad humana cuestionarse, sino qué tipo de seguimiento hacemos. Si no nos cuestionamos, ¿cómo seguimos al Señor que queremos seguir? ¿Y por qué le seguimos? ¿Qué es lo que vemos en Jesús de Nazaret para poder seguir? Eso quiere decir que la mayoría de los católicos, a tu juicio, no está encuadrado en esos movimientos. No, claro, la mayoría no están encuadrados. Entonces los obispos apoyan esos movimientos. ¿Qué sentimos los demás? Pues lo sentimos los demás que somos una masa amorfa en quien nadie confía y a quien nadie mira y a quien nadie solicita y a quien nadie pide y a quien nadie digamos, le da cancha para poder ejercitar sus carismas, como te acabo de decir. Pero cuando a los obispos se les dice algo así, suelen contestar, es que los movimientos nos dan fieles... Fidelidad. No solo fidelidad, nos dan fieles, vocaciones, presencia e incluso dinero para sostener las obras eclesiásticas. Puede ser, pero la Iglesia católica, como muy bien dice la palabra católica, es universal. No se puede ceñir a sectores, no puede imponerse, de hecho, un sectarismo. No puede, no debe, lo dice clarísimamente Santiago en su carta. No podemos ser sectarios, somos universales, católicos. Es decir, lo que reclamas es igualdad de trato, digamos. Es decir, que no haya tanta predilección o que no se echen solamente en brazos de los movimientos. Yo no me opongo a que los obispos tengan sus predilectos, pero a la hora de organizar algo público, algo en que quieran que vayamos todos los católicos, deben convocar a todos los católicos y no deben solo hacer figurar a los movimientos de marras. Aquí en Madrid tenemos pues ejemplos muy claros, ¿no? Sí, la convocatoria de las familias que se está preparando ya para dentro de muy poco. La convocatoria de las familias que se ha venido haciendo en los últimos años, ahora se volverá a hacer, me parece que está convocada para el 2 de enero, pues la van a dirigir los de siempre, y la van a hacer los de siempre. Los obispos, lógicamente, se apoyan en ese movimiento porque saben que les van a llevar gente para que esté allí. Pero desde el momento que una cosa la circunscribes a un movimiento, los que nos consideramos católicos de a pie, lo que una amiga mía llama católicos de papel o cristianos de papel o sin papeles, cristianos sin papeles lo llama ella, cristianos sin papeles, porque no estamos adscritos a ningún movimiento ni estamos adscritos a nada, pues estos no tenemos presencia, por muy devotos que seamos y por muy entregados que estemos a nuestra Iglesia, pero no contamos para nada. Reclamas en ese sentido una religión más humanizadora, positiva, luminosa y alegre. Bueno, eso es esencial, eso es esencial. Deberíamos de tener en el frontispicio de todas las iglesias algo así como: esto es la buena noticia. Es que hemos perdido la noción de la buena noticia.
es que la hemos perdido. Es que ¿en qué consiste la buena noticia? Claro, desde el momento que hemos perdido eso, pues hemos dado a la religión un carácter negativo de prohibiciones, de caminos restringidos, de falta de libertad, de seguimiento estricto de lo que te digan, como te decía antes, hasta en la postura que adoptas en la iglesia. Ni para eso tenemos libertad, para adoptar una postura cómoda en la iglesia. Hasta eso nos imponen. Claro, desde el momento que tú entras en la iglesia y te encuentras con ese panorama, dime a mí dónde está la buena noticia, dónde está lo que a mí me libera, dónde está el cauce de mis aspiraciones profundas, de mi búsqueda de Dios, dónde está el Dios al que yo busco. O sea, sería algo volver así como a los primeros cristianos, mira cómo se aman y mira qué bien viven. Por supuesto, pero sobre todo sería darle a la religión el puesto que tiene, que es un carácter vital. La religión nace de lo profundo del ser humano, como te decía. Es imposible concebir la religión pues como un mapa que tienes detrás o como una cofradía que tú frecuentas. Es que es algo que está en el centro del ser humano. Hay que partir de ahí, de las vivencias profundas del ser humano. Y desde ahí hay que construir, porque cómo Jesús de Nazaret nos expresó esas vivencias. ¿Cómo lo vivió él? Es que ese es el tema. ¿Tú has visto algún Cristo o algún Jesús de Nazaret riéndose? Alguno hay, pero pocos. Imagen? Yo tengo uno en mi casa. ¿Sí? Sí. Encima de la estantería donde yo escribo hay un Jesús que lo encontré en determinado sitio, me hice una ampliación y allí lo tengo, riéndose a carcajada limpia. ¿Es antiguo, artístico o no, es un Cristo normal? Un fotograma, me parece que es de una película, pero no sé de dónde la han sacado, pero yo conecté con esa visión de Jesús de Nazaret. Un Jesús de Nazaret riéndose, contagiando alegría, contagiando vida. Se lo dice el Evangelio, he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Eso se nos ha olvidado. En la práctica, en la teoría lo saben todos los curas y hasta algún católico ignorante como yo. Pero, de verdad, eso no es cierto. En este sentido también abogas por desmitificar un poco la concepción del pecado, y lo haces con una imagen que me gustó mucho, la de la gaviota que saca la lengua. Es como pecar, es como la gaviota que saca la lengua. Hay muchas cosas que hay que reformar, me parece a mí, en la Iglesia. Y no es lo más importante lo del celibato de los curas, que llegará, ni es lo más importante lo del sacerdocio de las mujeres, que tal vez llegará, no lo sé. Lo que está claro es que eso no es lo urgente, eso no está maduro, eso no es realista. Hay otras cosas que son mucho más realistas y que no cuesta nada cambiar, que sería cuestión de que la jerarquía, los obispos, los curas, lo promocionasen. Es vivir desde lo positivo. Lo que no podemos es seguir anclados al pecado, al juicio, a todas estas cosas. Es mucho más importante hablar de lo positivo, porque todo ser humano en el fondo de sí es positivo. Hay que aprender a descubrir esa positividad del hombre. Todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso está ahí, y eso no lo sacamos a flote. Decimos dónde no podemos actuar, decimos dónde hay pecado, decimos dónde hay pena, decimos dónde vamos a tener el castigo. En fin, estamos en una religión negativista. Hombre, no hablo en general, yo sé que hay personas que viven también desde esa positividad, pero en general, al pueblo de Dios en general, se le habla más de lo negativo que es de lo positivo, y se viene construyendo una religión negativa desde hace mucho tiempo. ¿Sigue habiendo gente a pie de obra en las parroquias con una losa negativa, moral, encima? Sí, totalmente, sobre todo las personas mayores. ¿Quiénes van ahora a las iglesias? La mayoría son gente mayor, mayores que yo, que ya voy siendo mayor. Y yo me paro a hablar con las viejitas y con los viejitos, y cuando les hablo de algunas de mis ideas, pues algunos hasta se escandalizan, pues porque ellos están acostumbrados a lo que están acostumbrados, y no les saques de sus rutinas, porque les rompes los esquemas de la religión. Quizás lo peor es que esos esquemas se sigan manteniendo para gente no tan joven, no tan mayor. Claro, naturalmente. Esos esquemas hay que romperlos, sobre todo en algunos puntos muy concretos. En ese sentido dices que Dios no castiga, y menos con el infierno, y menos con un infierno eterno. Bueno, el problema fundamental
que reside en todo lo que yo escribo, o digamos el tema fundamental, es la búsqueda del rostro de Dios. No podemos entrar a profundizar en una religión si no sabemos a quién seguimos, si no sabemos el rostro de Dios que buscamos. Y esto hoy no se hace en la Iglesia. De ahí radica casi todo lo que escribo. Y no se hace porque estamos anclados en la forma de orar de hace siglos. Y estamos anclados en la forma de interpretar la Escritura de hace siglos o años. Algunos no, algunos lo tienen actualizado, pero oficialmente no se actualiza. O sea, que quieres decir que sigue vigente el Dios castigador y que siguen metiendo miedo a la gente con el infierno. Por supuesto, por supuesto. Y la oración que hacemos es una oración a un Dios desconocido, al Dios de la manga, lo llamo yo. Hay que tirar de la manga para que Dios despierte y nos atienda. El tema de la intercesión, que alguna gente me ha criticado, algunos de estos que yo llamo integristas o supercatólicos, que son más papistas que el Papa. Entonces estos no admiten que yo diga que la intercesión es prácticamente, es un error, es casi, no sé cómo decirlo, es ridículo. ¿Cómo tú le vas a decir a un santo que interceda por ti ante Dios, que es un Dios amor que se está derramando en todas las criaturas? Que es tu padre. No solamente que sea mi padre natural, mi padre humano puede estar dormido, o puede estar distraído, y puede ir mi madre y decirle, oye, que tu hijo te necesita, o que tu hijo te busca. Pero es que Dios no está dormido. Es que a Dios no hay que ir a tirarle de la manga, ni que vaya la Santísima Virgen, o el santo tal, o el santo cual, a tirarle de la manga. Oye, que este chico te está pidiendo tal cosa. Quizás eso no se debe a que hemos mitificado demasiado a Dios, lo hemos convertido en un Dios castigador, y entonces que a la gente le da miedo ir directamente pero está muy claro, al lo coco. Hemos convertido en un Dios abstracto. Y a ese Dios abstracto le hemos colgado más lo negativo que lo positivo. Seguimos hablando del Dios de los ejércitos, del Dios castigador, del Dios del juicio, y todo eso se sigue leyendo en la liturgia de la Iglesia. Entonces, ¿qué Dios, qué concepto de Dios tenemos? ¿Qué imagen de Dios tenemos? Un Dios erróneo, totalmente. Y por eso la gente se agarra a San Pancracio, se agarra a quien sea. Por el que tiene más cercano al santo de su devoción, para que ese santo le haga el milagro y para que ese santo acuda a Dios a ver si le consigue no sé qué prebenda. Cuando Dios es un Dios que se está derramando, yo hablo del Dios torrente en mis artículos, el Dios torrente, a un Dios torrente que se está derramando sobre ti, ¿qué le vas a pedir? Es al revés, lo que tienes que hacer es abrirte para poder recibir todos esos dones y para poder hacer crecer en ti todo lo que ese Dios ha sembrado en ti. ¿Cómo ves la confesión? ¿Tú abogas por replantear la confesión? ¿En qué sentido? Primero, suprimir todo lo que tiene de rutina. Segundo, lo más importante no es la confesión. Lo más importante no es la confesión vocal, no es lo más importante. Lo más importante es la conversión, lo que llamamos sacramento de la penitencia no vale para nada si yo no voy con un ánimo de convertirme, de cambiar mi vida, de arrepentirme de lo que he hecho mal e intentar hacerlo bien. Eso que llamábamos, ¿cómo lo llamábamos? Examen de conciencia, contrición de corazón y propósito de la enmienda. Contrición de corazón y propósito de la enmienda. Hoy día los acentos del sacramento de la penitencia se ponen en la confesión vocal y en el cumplimiento de la penitencia. Eso no sirve para nada. Por eso la gente la ha abandonado. Claro. Por eso la ha abandonado. Porque además no se ve, ni se muestra, ni se predica el sentido positivo del sacramento de la alegría. Yo lo llamo así, el sacramento de la alegría, el sacramento de la vuelta al Padre. Pero qué cosa más alegre para un ser humano que sentirse que ha errado, que ha cometido errores, que se ha separado de su Padre y volver a la casa del Padre. La imagen del hijo pródigo. La imagen del hijo pródigo. Es que esa es la imagen del sacramento de la alegría que yo llamo. Por eso lo llamo sacramento de la alegría. Vamos, que vaya alegrón que se tuvo que llevar a aquel muchachito cuando volvió a la casa de su padre y vio que no solamente no le ponía penitencia, ni le castigaba, ni le reprochaba, ni siquiera le reprochó nada. Y encima le organiza una fiesta. Aquel muchacho tuvo que quedar desarmado totalmente para toda su vida. Ese es para mí el sacramento de la mal llamada penitencia, el sacramento de la alegría, lo llamo yo.
Hablas de los curas también, a los que sufres y a los que admiras y a los que quieres, sobre todo. Curas, queridos curas, dices, y dices también curas del demonio. No me acuerdo yo dónde he podido decir esa frase, ¿no? Curas del demonio no creo que lo haya dicho yo, no creo yo que haya sido así. Pero sí que es verdad que hay como dos sensaciones profundas que yo tengo respecto a los curas. La primera es de profunda admiración, de profundo amor, de profunda necesidad de ayudarles, de apoyarles, porque creo que es una vida muy sacrificada, creo que necesitan una vocación muy intensa y necesitan cultivar y madurar esa vocación, lo que no sé si todos hacen. Entonces, esa es el primer vuelco que yo siento para los curas, volcarme por ellos. Lo que ocurre es que no todos quieren ser ayudados, no todos admiten que tú te pongas a su nivel y te miran, como digo en ese artículo, por encima del hombro. A quien te mira por encima del hombro no le puedes llegar a... O sea, que no se dejan querer, digamos. De alguna manera no se dejan querer. Los laicos somos pues de otra categoría, somos de la categoría de tropa, como no sé quién dijo. Entonces, pues, estamos ahí. A ellos les gusta tener sus admiradores y tener a quien les haga caso y quien le coloque esto y le coloque lo otro, o le dé dinero, o le haga tal favor material. Pero que viva y vibre de tal forma que le puede decir, hermano mío, te estás equivocando. Tú deberías de ir vestido de cura, por ejemplo. Ya sé que ahora no se lleva, pero yo sigo considerando que los curas tienen que ir vestidos de curas para que se les distinga. A mí me molesta mucho verles vestidos de laico, como yo, y que no se les distinga. Me molesta muchísimo. Pues yo soy laico y voy vestido de laico, llevo mi corbata, llevo mi camisa, llevo mis gemelos, Pero hombre, verle un cura así y que no sepa yo que es cura, ni siquiera cuando sale públicamente el nombre de la iglesia, pues la verdad me da mucha grima. Ya sé que eso no se lleva, voy contracorriente y esto es, como lo llaman, incorrectamente político. Políticamente incorrecto. Políticamente incorrecto, ¿no? Bueno, pues bien, pues yo sigo pensando que los curas necesitan de la ayuda de los laicos, pero no la ayuda material, sino la ayuda moral, el estímulo, la motivación, que les digas lo que hacen mal y lo que hacen bien, pero eso no se estila en nuestra iglesia. ¿Cómo ves a la iglesia, al Papa? Al Papa Benedicto, que acaba de estar en nosotros, ¿qué te ha parecido el viaje? ¿Qué análisis haces del actual pontificado? Bueno, yo soy un ignorante para estas cosas y no hago más análisis que lo que a mí me llega o lo que a mí no me llega. Yo este Papa lo considero que es un Papa humilde, un Papa que tiene una personalidad no como la de Juan Pablo II, carismática, activa, tal. Es más bien un Papa humilde, un Papa callado, un Papa, yo lo veo un tanto introvertido e incluso un poco tímido. Pero creo que es un Papa amable, que es un Papa al que se le puede querer. Lo que ocurre que yo nunca he considerado que el Papa sea una divinidad a la que haya que adorar, ante la que se haya que arrodillar, al que haya que llamar Santo Padre. Santo solo es Dios. Entonces yo quiero al Papa, respeto al Papa, escucho al Papa, pero no le adoro. Sin caer en la papolatría. Claro, yo no quiero caer en la papolatría bajo ningún aspecto. Y me da la impresión que tal como se promocionan a veces la presencia del Papa o de los obispos o de los cardenales, pues me da la impresión de que nos pasamos un pelín. Nos pasamos un pelín. Quizás por eso después vienen las críticas tan acerbas contra la jerarquía, ¿no? Porque se dan, lo digo hace poco, lo he escrito, se dan más importancia de la que tienen. ¿Hay animadversión hacia la Iglesia en España? En parte sí, yo creo que en parte sí. ¿Por qué? Pues quizás por esta, como diría yo, limitación de la libertad, por esto, digamos, fijarse en lo negativo, fijarse en lo que va mal y no hablar de lo positivo, de lo que la Iglesia realmente debería de hablar. ¿Pero por qué ha pasado de ser la institución una de las más antipáticas junto con los políticos o en la que menos confía la gente, cuando no hace muchos años, en la época del posconcilio, en la época de la transición que hemos vivido, en la época de Tarancón, era la institución más valorada? Es decir, ¿qué nos ha pasado en estos últimos años para perder todo ese capital simbólico de credibilidad, de autoridad moral, digamos? Bueno, yo creo que lo que viene de atrás venía con mucha inercia. Venía con la inercia de lo que era la España católica de siempre, ¿no? de aquellos años.
Y entonces cuando eso se ha ido perdiendo, cuando los laicos han ido abandonando las iglesias, cuando la gente ya no se ha planteado tanto problema religioso, que ha venido también al hilo del progreso económico y el progreso social, pues cuando se han ido alejando de todo eso, pues tampoco, al no tener una referencia religiosa, pues los religiosos ya no tienen para ti significado ninguno. O sea que yo creo que esa es una de las causas por las que se ha perdido, digamos, opinión. Pero yo creo que también porque nos hemos quedado anclados, es lo que te decía antes, nos hemos quedado anclados. Hemos perdido la noción de que la religión es vida. Yo siempre hablo de una religión humanizadora, positiva, luminosa y alegre. Si todo el mundo captase que la Iglesia es humanizadora, positiva, luminosa y alegre, yo estoy seguro que crean o no crean en el catolicismo, crean o no crean en lo que creemos los católicos, yo estoy seguro que tendríamos muchísima gente que nos admiraría, sin la menor duda. Mira, pobrecito de mí, yo coordino un grupo de oración de migrantes, más que nada por apoyarles, no solo por orar, sino por oír sus problemas, por acompañarles, por llorar con ellos, reír con ellos, quererles, sobre todo quererles, porque lo que más llega a las personas es amarles, quererles. Bueno, pues a ese grupo van personas que no son católicas, de otras religiones. Entonces, ¿estás hablando de islam, de musulmanes o de judíos? No estoy hablando de musulmanes, o protestantes. Te estoy hablando de evangélicos, te estoy hablando de episcopalianos. Mi blog lo leen en otras iglesias. Tengo la invitación de una iglesia episcopaliana de México que está deseando que vaya allí y que me han ofrecido su ambón y sus micros para que yo predique a sus fieles, lo cual me llena, no sé si de orgullo, pero sí de satisfacción, porque quiere decir que mi cristianismo es universal. Entonces, la verdad es que me siento satisfecho. Pero es que yo creo que cuando tú partes de lo esencial de la religión y tú partes de una imagen auténtica de Dios, del Dios amor, es que eso llega a todo el mundo. Eso llega a todo el mundo. ¿Y cómo lo manifestamos eso? Ese es el problema. Como ves, es una delicia escuchar a este hombre. Vamos a ir terminando porque el tiempo, ya sabes que en la televisión es así. Vamos a terminar con algo que yo creo que te preocupa mucho y tú lo defines con una frase muy lapidaria. Dice, mirad cómo se apedrean. Ay, Dios mío, eso es una de las lacras actuales más dolorosas, por lo menos para mí. Yo no puedo entender que personas católicas o personas ultracatólicas entren en un blog para insultar al que da una opinión, sea del signo que sea. La libertad de prensa existe. Y cada uno escribe, pues yo supongo que lo que lleva en su cabeza, o lo que lleva en su corazón, o a veces lo que lleva, no sé, en sus genes. Lo que está claro es que yo no entiendo que haya supercatólicos que se dediquen a tirar piedras a otros católicos, que puedo ser yo, que puede ser tú, que puede ser Perico de los Palotes, porque dice algo que a ellos les parece que es ofensivo, contra la Iglesia, Oiga, todos somos libres y cada uno exponemos nuestras ideas con la mejor o peor intención. Entonces, es realmente, no sé, es contradictorio que en la religión del amor, y donde antes se nos reconocía porque nos amábamos, ahora se nos reconoce pues porque tiramos las piedras al que no viste nuestro propio hábito. Y escondiendo la mano, además, bajo el seudónimo, porque todos esos que apedrean... Sí, no dan la cara, efectivamente. Yo, gracias a Dios, tengo muchísima suerte, principalmente por mis comentaristas. Seguro que no lo he hecho yo, lo han hecho mis comentaristas. Tengo un blog donde no hay ni una crítica. Y si la hay, rápidamente sale un comentarista a decir que, óigame, este es un blog serio. Se ha pasado. Donde se puede aportar con libertad todas las opiniones que quieran, pero con respeto. Sí, estos son mis propios comentaristas. Hay una frase que creo que es muy importante que cayésemos en ella los católicos, los cristianos en general. Dice, el mal suele defenderse y justificarse acusando de malo a quien lo desenmascara y denuncia. O sea, que yo creo que esta frase
es verdaderamente lapidaria. Se me ocurrió no sé cómo, yo son de esas cosas que me vienen de dentro, son inspiraciones que no sé cómo me llegan, y la escribí, y es que realmente es así. El mal que puede ser de un supercatólico que se cree muy bueno, pero no hace más que fariseísmo, como la estampa del fariseo del Evangelio, el mal que está infiltrado también en los integristas, también en los supercatólicos, también en los movimientos ultra no sé qué, el mal existe. Y hay que combatirle. El mal existe como negación del bien, no como personificación, que ese es otro tema. Pero el mal existe en todos. Y cuando el mal se quiere justificar, pues suele defenderse y justificarse acusando de malo al otro, al que está en una opinión distinta de la tuya. Hombre, te exponga su opinión, exponga su idea, y yo pondré la mía. Después que los demás se queden con la que crean que es mejor para su vida. Un antitestimonio que comparto absolutamente contigo. A mí, desde todos estos casi 10 años que llevo con la página, es una de las cosas que más me duelen también. A mí también, a mí también. El odio que se manifiesta con tus propios hermanos en la fe. Sí, ¿no? Sí. Yo, a raíz de ver todo lo que ocurre en los blogs y ver tantísima desprecio y tantísimo insulto, y además cosas personales, y sacar ahí trapos sucios, yo qué sé, es indigno. A partir de ahí escribí aquel famoso artículo que se llamaba Mirad cómo se apedrean. Hombre, por favor, un católico, un cristiano, no puede caer nunca en esa indignidad. Con la agravante de que un instrumento muy válido que por vez primera permite al público intervenir de cara al periodista, de cara al escribidor, que es el primer instrumento que se crea interactivo e interactivo instantáneo, se adultera con ese tipo de trolls que llamamos, o se adultera con ese tipo de comportamientos absolutamente indignos, ¿no? Y eso nos preocupa. Para terminar, un mensaje de esperanza sí podemos lanzar. Tú eres un hombre esperanzador de cara al... Por supuesto. Yo no he sido nunca más feliz que ahora mismo, cuando me dedico a ayudar a los demás, cuando me dedico a apoyarlos, cuando me dedico a orar con ellos y a darles cariño. Nunca he sido más feliz que ahora. Yo tengo una amiga religiosa que me preguntaba en mis tiempos tensos de trabajo, ¿estás contento? Y yo le decía, bueno, y ahora me pregunta, ¿estás contento? Y gracias a Dios le tengo que decir, sí, estoy contento. Primero porque me estoy dedicando a dar lo mejor de mí, eso es importantísimo. Y segundo, porque creo que al Dios que he encontrado, al Dios positivo, al Dios del amor, al Dios Padre, no necesita más que encontrársele de frente como el hijo pródigo para poder seguirle, llamarle y poder transmitirlo a los demás. Pero sí es una felicidad que deberíamos ya empezar a disfrutar aquí. Pero es que de eso no nos hablan y de eso no nos predican. Yo el mensaje esperanzador que daría no sería mío, sería de Juan 10:10. He venido para que tengan vida y la tengan abundante. Amén. Es un aperitivo. Si ustedes quieren seguir viendo y degustando con el apasionamiento y la frescura con que Jairo del Agua expone sus convicciones personales, sus creencias en ese Dios amor, en este libro de la editorial CAF, Meditaciones desde la calle, de Jairo del Agua. Gracias, Jairo. Gracias. Es un placer y esta es tu casa, ya sabes. Muchas gracias. Gracias a vosotros.